qué se acuerda de la clase pasada sobre simulación absoluta, simulación relativa, o al menos que nos explique qué es simulación. ¿Alguien? Para refrescar un poco. Ahí, chicos, por favor, chicos, tienen que participar. Las mismas reglas que las mismas reglas de la cátedra continúan. Participación en clase, encienden su cámara cuando participan. Ahora vamos a escoger entonces a alguien al azar. A ver, a ver. Flor Montoya. Flor Montoya, explícanos por favor qué es simulación. O lo que tú hayas entendido de la clase pasada sobre simulación. Flor Montoya. En donde se esconde otro negocio Eh, jurídico. de nuevo O, porque has tenido el audio apagado. Recién te escuchamos. bueno, en una simulación se da que se esconde otro negocio jurídico, ya sea con función económica y social. Ya. ¿Cómo se esconde ese negocio jurídico o ese acto jurídico? Mm, pues creo que refleja el orden de intereses en las partes que desean regular. No, estás leyendo, Flor, y encima no estás entendiendo lo que estás leyendo. A ver, Jeremy Paredes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, la simulación, hay dos tipos, Ujú. simulación absoluta relativa, como lo Ya. está abordando la compañera, era sobre que, al menos en la relativa, se trataba de esconder un negocio jurídico a través de otro, ya sea con fines ilícitos, por decir, en Ujú. el sentido de apariencia, esconder un negocio bajo otro, pero para que estas partes tienen que haber acordado. Y en la simulación absoluta, creo que es simplemente el negocio simulado. Y en la relativa hay también un negocio disimulado. Creo que eso más o menos lo había entendido como diferencia. Ya. Una diferencia básica entre el negocio, la simulación absoluta y la simulación relativa es que la situación jurídica preexistente varía en una y en otra no. En la simulación absoluta, la situación no varía, en cambio en la relativa sí, solamente que el acto o el negocio simulado es distinto al negocio disimulado, ¿no? Se esconde un negocio con la apariencia de otro, ¿no? El caso que puse, donación con compraventa, de repente para evadir una norma tributaria, ¿no? O de repente para afectar a terceros. Creo que alguien levantó la mano. Entonces, básicamente eso, chicos. Creo que es bastante visual en la diapositiva 4 del PPT de simulación, donde ustedes pueden ver, ¿no? La simulación absoluta, hay un negocio simulado, ¿no? Pero la situación jurídica preexistente no varía. No hay ningún negocio disimulado que se pretende hacer pasar por otro, ¿no? Simplemente las partes se han puesto de acuerdo para aparentar que se celebra un negocio jurídico y por tanto se está cambiando la situación jurídica de las partes, cuando en realidad no es así, ¿no?
Típico caso, personas que se casan para obtener la nacionalidad. Esas personas no quieren casarse, no tienen voluntad de casarse. Su fin es otro, ¿ya? No quieren cambiar la situación jurídica preexistente. En cambio, en la simulación relativa, sí, ¿no? Quieren transferir la propiedad, pero no lo hacen mediante el contrato de compra-venta, sino uno de donación, ¿no? Y de repente el contrato de compra-venta lo hacen con firmas privadas, ¿no? De manera privada, con un documento privado, y la donación, por también ser un imperativo categórico, el tema de que se haga mediante escritura pública, eh, este sí, pues, ¿no? Ese sería el negocio simulado. Aparentemente están celebrando una donación cuando en realidad es una compra-venta. Básicamente eso, chicos. A ver, me preocupa que algunos no hayan entendido a cabalidad. Igual ahora vamos a terminar el tema y la idea es que todos entiendan bien, ¿ya? Como les ha comunicado su delegado, la próxima semana se va a tomar el parcial, salvo que ocurra algo, ¿no? Pero lo más probable es que la semana que viene la semana que viene va a ser el parcial, ¿no? Si ocurre algo, se les va a hacer el comunicado correspondiente, así que viene hasta simulación. Ya se termina simulación hoy y hasta la clase de hoy va a venir el examen. Las preguntas sobre el examen al final. Entonces, bueno, continuando donde me quedé, creo que no hemos hablado de fideicomiso. Ya. Ya. Hay muchas figuras, chicos, que a veces se confunden con la simulación, que en realidad no lo es, o no lo son, ¿no? Y algunas de ellas hacen alusión al negocio fiduciario, ¿ya? Este negocio fiduciario es básicamente un negocio jurídico basado en la fe, en la confianza que depositan, ¿no? Los fideicomitentes, ¿no? Hacia un fiduciario, ¿no? Básicamente el negocio fiduciario es el negocio mediante el cual un sujeto, en este caso el fiduciante, aliena, el fiduciante o el fideicomitente, aliena un derecho para una finalidad ulterior, que el adquirente, en este caso el fiduciario, ¿no? Se obliga a realizar retransfiriendo el mismo derecho al fiduciante o a un tercero. Ya, esta figura, en realidad, si bien es cierto, es de larga data, pero ha sido más utilizada en los últimos tiempos, ¿no? Por las empresas fiduciarias que han empezado a proliferar, porque no necesariamente tiene que antes existir una empresa fiduciaria, ahora sí, no tiene que haber una regulación de la SBS y todo eso, entonces da más seguridad a las partes, porque como mencioné en un inicio, es un negocio basado en la confianza. Porque ¿qué pasa si yo le entrego mi patrimonio a un fiduciario y este fiduciario no, finalmente no cumple con el encargo realizado, ¿no? Entonces ahí la diapositiva 21 pueden encontrar la estructura del fideicomiso, ¿no? Hay un fideicomitente, que es la persona que afecta su patrimonio, un fiduciario, el que ejerce el dominio fiduciario sobre el patrimonio fideicometido, y un fideicomisario, que es el beneficiario, ¿no? Entonces, básicamente esta figura es, yo le doy a Willard mi patrimonio, ¿ya? Para que Willard lo administre, ¿no? Y las ganancias se las entrega a mi amigo, no sé, a mi amigo X. ¿Ya? Es que este caso sería el beneficiario. Evidentemente yo te digo que confío en Willard, porque de repente las ganancias que están generándose son como 100 y Willard me dice como 50, ¿no? Por eso que tiene que haber una regulación y una supervisión de parte de una entidad estatal, porque es complicado poder supervisar a estas entidades pues con todo el patrimonio que están administrando. Yarepi. Sí, como estamos hablando del negocio simulado, había mencionado que podría confundirse con este negocio fiduciario. ¿En qué sentido? Porque al menos lo que viene explicando lo veo como que Ya. bastante claro. El sentido es que básicamente lo que puede suceder es que hay personas que esconden su patrimonio entregándoselo a un fiduciario, ¿no? Por ejemplo, yo se lo entrego al fiduciario,
¿no? Y digo, oye, yo no tengo patrimonio, por si acaso. Y finalmente el fiduciario va a trabajar para mí. Y todo el beneficio va a regresar a mí, ¿ya? Entonces, algunas personas pueden decir, oye, esto es una simulación. En realidad tú sigues siendo propietario porque estás obteniendo todos los beneficios de tu patrimonio, ¿no? Y estás utilizando esta figura del fideicomiso. Pero esta figura del fideicomiso es totalmente legal, ¿no? Porque el fiduciario finalmente no adquiere la propiedad como tal, sino solamente la administración. Ya, entonces, se puede confundir, sí, porque algunas personas pueden pensar que pues, había un desplazamiento patrimonial, cuando no necesariamente es así, solamente hay un desplazamiento administrativo del bien, ¿no? Porque finalmente el mismo fideicomitente puede ser a la vez el beneficiario. Ya, entonces, ese es el sentido por el cual se puede confundir con la simulación, o algunas personas pueden pensar que hay una simulación cuando en realidad no la hay. Ya, hay no solamente fideicomisos abocados netamente patrimoniales, sino también hay fideicomisos culturales, filantrópicos. Por ejemplo, el cultural es el que tiene por objeto el establecimiento de museos, bibliotecas, ¿no? Yo le entrego a una empresa de fideicomiso y patrimonio para que todos los beneficios que obtenga del patrimonio se haga una biblioteca, ¿no? O ayude a los huérfanos. Ahora, incluso como mencioné, si bien es cierto, esto es de larga data, solamente que no era tan utilizado, ¿no? Existía también la fiducia con amico y la fiducia con creditore. La primera, básicamente era, pues, cede un terreno a una persona que aparece como propietario a efectos de evitar la confiscación por responsabilidad política, ¿no? Estas son figuras que se utilizaban antes. Actualmente no existe, ¿no? Porque esto sí podría dar cabida a un fraude a la ley, pues, ¿no? Y de igual manera la fiducia con creditores. Eso lo encuentran en la diapositiva 23. Ahora, justamente aquí en la diapositiva 24, ¿no? El profesor hace la tingencia acerca de cuál es la diferenciación entre fiducia y simulación, ¿no? Dice, el negocio simulado constituye la creación de una apariencia negocial, que en cuanto tal no es querida por las partes. El negocio simulado es un negocio ficticio, no real. Con él no se quiere ningún resultado jurídico fuera de la creación de la apariencia. En cambio, el negocio fiduciario es un negocio verdadero, real y seriamente querido, ¿no? La única confusión que podría haber, repito, es que cuando se hace un fideicomiso, alguien puede pensar que el fideicomitente está desplazando sus bienes con el fin de generar el perjuicio a un tercero, ¿no? Porque, como menciono de nuevo, el mismo fideicomitente puede ser el beneficiario del fideicomiso. Entonces, no hay una gran diferencia, ¿no? Porque el fideicomiso, aparte de ser una figura legal, es una figura querida por las partes, que las partes sí quieren variar su situación jurídica preexistente, en cambio la simulación no. Solamente quieren, pues, generar una situación de apariencia frente a terceros, ¿no? Ya sea por fines económicos, como mencioné también del heredero o de la persona que le pagaba más al otro abogado, ¿no? De repente incluso para evitar situaciones incómodas. Ahora, por su parte, Diez Picasso y Gullón mencionan acerca de esta figura también. En la práctica dicen, no, las cosas se complican. La falta de un mecanismo abstracto de transmisión del dominio obliga a recurrir simuladamente a algunos de los contratos típicos, ¿no? Y también tenemos, en este caso, la figura del contrato de acertamiento o de achartamento, ¿no? Que son básicamente contratos de reconocimiento. Por ejemplo, te compro la casa, ¿no? Tu casa tiene un piano muy antiguo, muy bonito, muy costoso, ¿no? Y no hemos estipulado nada acerca de, y hemos puesto, ¿no? Se vende la casa y se presupone que es el bien inmueble
se está entregando con todos los muebles que tiene, ¿no? Pero en este caso es un mueble bastante peculiar. Y justamente este tipo de contrato sirve para aclarar esta situación, ¿no? Saber si realmente el piano costoso y muy bonito está dentro del contrato de compra-venta del bien inmueble o no, ¿no? Entonces las partes dirán, sí está el piano, ¿no? De repente con una adenda u otro contrato, ¿no? El reconocimiento de que también es parte de la transferencia de la propiedad, los bienes, bienes muebles, específicamente el piano, ¿no? O no lo está. Entonces, simplemente lo que hace este tipo de contratos es regular o aclarar una situación jurídica que ya existe, ¿no? Simplemente, si ya es propietario y el contrato se debió entender o leer de esa manera o interpretar de esa manera, simplemente vamos a hacer un documento para que no quede dudas acerca de que si el piano también entra parte, es parte o no de la transferencia del bien inmueble, ¿no? Entonces dice, los contratos de acertamiento o acertamiento son aquellos que, dada una situación de incertidumbre sobre, bueno, estos contratos son evidentemente de data italiana, ¿no? Dada una situación de incertidumbre sobre la existencia, sobre el contenido de posiciones subjetivas de las partes, ¿no? La eliminan aclarando si la posición existe y qué contenido tiene, ¿no? Sinónimo de acertamiento, reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos regulado nosotros el reconocimiento de una deuda, ¿no? Está en el 1996, numeral 1. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 1996, 1996, literal 1. ¿Alguien? Chicos, ¿nadie? Bueno, chicos, si están cansados, yo también estoy cansado y sí, también tengo bastante trabajo que Sí, hacer. lo que me estoy demorando en buscarlo, disculpa. Sí, Jeremy, pero bueno, tú no eres el único. Acá hay como 50 personas. Leo, ¿verdad? Sí, por favor. Eh, Artículo 1996. Se interrumpe la prescripción por, numeral 1, reconocimiento de la obligación. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, un artículo en el cual el Código Civil regula que también podamos nosotros reconocer obligaciones, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso del piano, reconocemos como de repente como vendedores que también tenemos obligación de entregar el piano. Ahora, este contrato, ¿por qué? Ahora, me van a preguntar de repente también, o se preguntarán, ¿y cómo se puede confundir una simulación de un contrato de reconocimiento, de acertamiento? Justamente en eso, en que las partes pueden pensar que este tipo de contrato lo que quiere en realidad es eh, lo que quiere es a dar la apariencia de que en realidad se está transfiriendo, por ejemplo, el piano cuando no, ¿no? Pero lo cierto es que lo único que hace este tipo de contrato no cambia la situación jurídica preexistente, simplemente la reconoce, ¿no? Simplemente le estamos llevando al plano formal, ¿no? De un documento para pues tener evidencia o prueba de que ese piano formaba parte de la obligación del vendedor al momento de transferir el inmueble. Jeremy. En ese sentido, el contrato de acertamiento no, o sea, podría dar cabida a una simulación, pero el contrato de acertamiento es como que meramente formal. Por ejemplo, para vender ese piano, vamos a decir que tratamos de evadir impuestos y por medio de la casa vendemos ese piano como que incluya, sin embargo, ya tenemos que decir un negocio simulado en el que vendamos realmente el piano y el contrato de acertamiento sería meramente formal. A ver, o sea, tú me dices que, ya poniéndonos en el caso del piano, nosotros en realidad no lo transferimos, pero hacemos una simulación absoluta y ponemos que sí forma parte de la transferencia. Ajá, sí.
Claro, ahí sí estaríamos en caso de simulación absoluta, ¿no? Cuando no queremos, no hemos querido cambiar la situación jurídica preexistente, pero estamos asumiendo, pero ahí ya estamos asumiendo, y ahí tienes que tener en claro eso, ahí estamos asumiendo que efectivamente no queremos que la situación jurídica preexistente cambie, porque estamos asumiendo de que el piano realmente no debió ser parte de la transferencia, ¿ya? En cambio, en el contrato de acertamiento lo que estamos dilucidando es una duda acerca de si realmente el piano también tenía que ser transferido con el inmueble, ¿no? Si las partes llegamos a la conclusión de que sí debió haber sido transferido, lo único que estamos haciendo es formalizar, ¿no? De que en realidad sí, ese piano desde que se transfirió el inmueble ya era mío, suponiendo que yo soy el comprador, ¿no? Y simplemente estamos diciendo, oye, sí, en realidad el piano siempre debió haber, entre comillas, ¿no? Siempre debió haber sido parte de la compra-venta, pues, ¿no? Entonces, pero yo ya era propietario desde que se dio la compra-venta del inmueble. Exacto, no hay desplazamiento patrimonial porque ya se supone que ese desplazamiento ya ha existido, ¿no? Simplemente lo que hacemos las partes es aclarar ese contrato. O sea, el piano ya es mío, ¿no? Solamente queda la duda, ¿no? Que las partes finalmente hemos aclarado y hemos formalizado y dicho, oye, sí, pues el piano siempre fue tuyo, ¿no? Siempre el piano debió haber sido transferido. En cambio, en la otra situación, estamos tratando de desconocer una situación, o es más, la sabemos, ¿no? Sabemos que el piano no va a transferirse y no es mío, ¿no? Simplemente simulamos que en realidad me lo estás transfiriendo. Ahí viene la gran diferencia, ¿no? Ahora, y también para que no se confundan, ¿no? Aquí el profesor hace una diferencia entre el contrato de reconocimiento y el contrato de transacción, o la transacción, básicamente, ¿no? Eh, por favor, ¿quién puede leer el 1302? Chicos, 1302 del Código Civil. Alessandra. Artículo 1302. Por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada. Ya, chicos, figura importante la transacción, ¿no? Van a utilizarlo mucho cuando sean abogados. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de reconocimiento o achartamento con la transacción? Básicamente lo que acaba de mencionar su compañera leyendo el artículo, ¿no? Que cuando hay una transacción, uno de los requisitos de la transacción es que existan concesiones recíprocas, ¿no? Es decir, yo te doy algo a cambio de otra cosa, ¿no? Nos chocamos. Yo no te denuncio, ¿no? Yo no te demando a cambio de que tú me des 500 soles para pintar mi carro, ¿no? Hay concesiones recíprocas. El dinero versus mi renuncia a mi derecho a iniciar acciones legales, ¿no? Ahora, estas concesiones recíprocas evidentemente modifican la situación preexistente, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? Por cuanto, si bien esta también implica la incertidumbre, ¿no? Obviamente hay una incertidumbre al inicio de situaciones preexistentes, ¿no? O mejor dicho, la litis, ¿no? El problema que hay entre las partes o en torno a estas, ¿no? Pero la resuelve, ¿cómo resuelve la transacción esta litis? No verificando cuál sea la situación real, ¿no? Sino mediante concesiones recíprocas de las partes susceptibles, ¿no? A diferencia del contrato justamente de reconocimiento, de modificar las precedentes posiciones de las partes, ¿no? A diferencia del contrato de acertamiento, donde simplemente es un reconocimiento de ya situaciones jurídicas preexistentes, en la transacción modificamos, cambiamos la situación jurídica preexistente, porque evidentemente, luego de la transacción, si me dan los 500 soles, mi situación jurídica ha variado, pues, ¿no? Soy 500 soles más rico, entre comillas. Entonces, del otro lado igual, ¿no? Estoy renunciando a mi derecho a demandar, evidentemente mi situación también ha cambiado. La transacción no soluciona simplemente un problema de duda acerca de la situación jurídica real de cada parte, sino soluciona un problema mediante el cual se hacen las partes concesiones recíprocas y evidentemente esto hace que la situación jurídica de ambas partes cambie.
Y por ejemplo, en el contrato de acertamiento tampoco hay desplazamiento patrimonial, o sea, no hay concesiones recíprocas, ¿no? Porque lo único que hace el contrato de acertamiento es verificar una situación que ya existe, ¿no? Como en el caso del piano, yo ya soy propietario del piano siendo el comprador, solamente lo que tú estás haciendo con este tipo de contrato es reconocerlo, ¿no? Como en el caso del artículo que se leyó, el reconocimiento de la obligación. O sea, desde el reconocimiento, desde el contrato de reconocimiento, ¿desde ahí surge la obligación? No, la obligación ya existía. La situación jurídica ya existía. Simplemente estamos formalizándola, simplemente la estamos reconociendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, chicos, en caso de dudas si se ha configurado una simulación absoluta o relativa? ¿Qué hacemos? En este caso, Sacco y Denova, ¿qué opinan acerca de si existe dudas acerca de si hay una simulación absoluta o relativa, ¿no? Para ellos, en caso de duda, la simulación se considera absoluta, ¿no? Es decir, tendría que tener una sanción de nulidad. Si hay una duda acerca de si hay una simulación relativa absoluta, ellos dicen, no, acá hay una simulación absoluta ante la duda, el peor escenario, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros principios que ante la duda, pues, se favorece al reo, por ejemplo, el tema penal, ¿no? Pero aquí ante la duda, mejor, a criterio de Sacco y de Nova, optamos por la nulidad, ¿no? Al menos aplicando la normativa peruana. ¿No? Dicen, en efecto, probada la simulación, se quita crédito a la declaración ostensible que por ello no debe producir efecto. O sea, si hay una duda, básicamente te dicen qué confianza te genera la declaración de las partes que están pues dentro de este acuerdo simulatorio, ¿no? Solo la prueba cierta de una voluntad negocial disimulada abre el problema relativo a los efectos correspondientes. Se puede adoptar una solución opuesta cuando la voluntad disimulada de cuya existencia se discute sea un minus lógico respecto a la voluntad manifestada, ¿no? Ahora, en contrapartida a esto, tenemos el principio de conservación del acto jurídico, ¿no? Y básicamente lo que nos dice el principio de conservación del acto jurídico es que, pues, si existe alguna anomalía o vicio en la creación que puede ser subsanable, evidentemente, y que no afecte derechos terceros, ¿no? Se va a elegir salvar el negocio jurídico, ¿no? Entonces tenemos dos partes, ¿no? Ahora, ¿cuál debería primar? A criterio del profesor, debería analizarse cada caso en concreto, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, en una podríamos aplicar el principio de conservación del acto, ¿no? Y en otras, quizás que se sancione con simulación absoluta, es decir, nulidad. Ahora, ¿cómo podemos actuar judicialmente contra la simulación? Eso lo encontramos en el 193 y voy a pedir que alguien me ayude leyéndolo, por favor. Chicos, el 193. Yasser, por favor. Acción de nulidad de acto simulado. La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado según el caso. Ya, gracias. La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el perjudicado según el caso. Ahora, este artículo básicamente, chicos, es redundante. ¿Por qué? Porque encontramos, por ejemplo, el 219, inciso 5, que te dice el acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. Y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Lo mismo te dice el 193. La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser, o sea, te está diciendo que sí, los actos simulados pueden ser declarados nulos, ¿no? Al mismo tiempo, el artículo 220 nos dice, la nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. No puede subsanarse por la confirmación. Y el 193 también nos dice, ¿no?, que puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado. O sea, básicamente lo mismo. Ahora, por otro lado, tenemos que cuando el negocio adolece de simulación relativa, ¿no?, el acto jurídico es anulable, ¿no? Y esto lo encontramos en el 221, inciso 3, que nos menciona, el acto jurídico es anulable por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero, ¿no?
En este caso, podríamos solicitar la anulabilidad en un caso de simulación relativa, pero cuando este negocio disimulado afecte el derecho de un tercero. Evidentemente, no puede haber anulabilidad en una simulación absoluta. La sanción para la simulación absoluta siempre es la nulidad. Ahora, en el cuadro 30, en la diapositiva 30, podemos encontrar otro esquema bastante claro que evidencia más o menos cuáles son las sanciones para cada situación, ¿no? La simulación absoluta, nulidad, simulación relativa, ¿no? Puede ser válida cuando no afecte derechos de terceros, pero puede ser anulable cuando ésta afecte derechos de terceros, ¿no? Y puede pedirla, ¿quién puede iniciar acciones legales? El tercero afectado, evidentemente, cualquiera de las partes, o incluso el Ministerio Público. Ya cuando empiecen a haber temas de anulabilidad, nulidad, van a darse cuenta que los negocios anulables pueden confirmarse, ¿no? Es decir, las partes interesadas o el tercero podrían confirmar este acto que en un principio es anulable. Ahora, ¿qué pasa cuando la simulación afecta el derecho de terceros, ¿no? Y estos terceros evidentemente ignoran que existe un acto de simulación, ¿no? Estamos en estos casos, tenemos la cobertura del artículo 194, que por favor, a ver si alguien me ayuda con el 194, lo puede leer. Gianfranco. Te escucho, Gianfranco. Ya, entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que sí, pues hay una situación de apariencia, ¿no? Y esta situación de apariencia es conocida por un tercero y este tercero actúa en función a esta situación de apariencia, evidentemente no tiene que ser perjudicado porque es un tercero de buena fe. Ojo, estamos en una situación en la cual asumimos que es un tercero de buena fe y esto implica que él cree que lo que está viendo es cierto, ¿no? Que él no solamente cree eso, sino que ha tenido, ha realizado todos los actos diligentes para asegurarse que la situación no solamente se ha quedado en la creencia, sino también ha hecho uso de la buena fe objetiva y ha ido a registros públicos, ha verificado que Pablito ahora es propietario del inmueble, ¿no? Que ha ido al título archivado, ha ido al inmueble del lugar, ¿no? Y todo está ok, aparentemente, ¿no? No sospecha que detrás de eso hay un acto simulado, de repente incluso con simulación absoluta. Y bueno, amparado en esa buena fe, realiza actos, ¿no? De repente compra, no sé. ¿No? Entonces, por ejemplo, imaginemos una situación de simulación absoluta en la cual se ha vendido un inmueble cuando en realidad pues no se ha hecho eso, ¿no? Y obviamente Pablito va y verifica que en registros públicos en propiedad no hay ningún problema, no hay ninguna demanda, no hay no hay en el lugar del predio, no hay nada que diga este terreno se encuentra en litigio, por ejemplo, ¿no? O sea, todo aparentemente está conforme, todo está en regla. Y bueno, teniendo en cuenta esas circunstancias, Pablito compra. Ahora, Pablito tendría que verse afectado porque luego uno de repente el vendedor, ¿no? Dentro de esta situación de apariencia, esta situación simulada, diga, oye, ¿sabes qué? Voy a iniciar acciones legales para pedir la nulidad porque en realidad este acto adolece de simulación absoluta. Y como adolece de simulación absoluta, yo, vendedor ficticio, nunca te vendí a ti comprador ficticio y tú comprador ficticio nunca le pudiste vender a Pablito porque evidentemente el bien siempre fue mío. Yo nunca quise cambiar mi situación jurídica preexistente, ¿no? Nosotros sabemos y tenemos aquí escrito, ¿no? De que en realidad la venta es ficticia y solamente lo quisimos hacer no sé, porque el banco me iba a venir a cobrar, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaría con Pablito? Pablito tendría que verse perjudicado por esta situación evidentemente ilegítima. No,
Y justamente para eso tenemos el 194, ¿no? Pablito estaría protegido bajo las reglas de la buena fe, ¿no? Y la situación de apariencia no puede ser oponible a Pablito, ¿no? Evidentemente, el acto podría declararse nulo, sí, y ya solicitarán las indemnizaciones que correspondan, pero esta nulidad no desencadena que también el acto celebrado por Pablito y el comprador, ¿no? Sea también nulo, ¿no? Como en otra situación debería serlo. Pero en este caso tenemos esta norma que protege a Pablito como tercero de buena fe. Ahora, la misma diapositiva 31, ¿no? Más abajito ustedes van a ver que dice eficacia de la simulación, ¿no? Sobre los terceros. El negocio simulado tiene presunción de validez, ¿no? Esta observación se hace respecto del absolutamente simulado, no del escondido, ¿no? Evidentemente estamos hablando solamente del negocio disimulado, ¿no? El negocio falso, el negocio que se ve pero que no es real, ¿no? Porque evidentemente el negocio real que las partes han querido suscribir puede ser válido en tanto y en cuanto no afecte derecho de terceros. Ahora, la buena fe del tercero adquirente efectivo se presume, ¿no? En este caso, Pablito tiene una presunción de buena fe, ya tendrán que destruir esa presunción de buena fe. Usualmente, chicos, la regla es que la buena fe se presume, ¿no? La buena fe se presume y más bien la mala fe tiene que ser probada. Obviamente la norma puede disponer en contrario, tienen que analizar cada caso en concreto, pero en buena cuenta, en principio, la buena fe se presume, ¿no? No podemos actuar en un escenario legal ni económico bajo la presunción de mala fe. O sea, ningún negocio se podría celebrar. Entonces, partimos de la idea de que la buena fe se presume, ¿no? Y más bien la mala fe se tiene que, o una conducta contraria a la buena fe, tiene que ser demostrada, ¿no? Es una carga de quien manifiesta que haya una conducta contraria a la buena fe, probarlo, ¿no? Tú tienes que probar que Pablito ha actuado no ha actuado conforme a las reglas de la buena fe, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Pablito solamente se guió de la copia literal que le mandó el comprador, pero ni siquiera fue registros, era una copia literal de hace 5 meses, ¿no? Ah, Pablito parece que no estaba actuando de tan buena fe, ¿no? Porque qué duda cabe, no ha sido lo suficientemente diligente, ¿no? Bajo los criterios de la persona razonable o o bajo los criterios de buen padre de familia, que es un estándar que se utiliza usualmente para la diligencia, ¿no? Para poder llevar a cabo todos los recaudos necesarios que le den convicción y certeza de que realmente el inmueble es del que lo está comprando, ¿no? No basta decir yo fui a registros públicos, eso ya lo mencioné en la clase pasada. No basta decir yo fui a registros públicos o me pasaron una copia literal de hace 3 meses y bueno, yo confié, ¿no? Ya no es suficiente, chicos, eso hoy. Ya no es suficiente. Por tantos actos de fraude que han habido respecto a compra y venta de bienes inmuebles, ya no es suficiente eso, ¿no? El estándar ha subido. El estándar ahora es, vas a registros públicos, buscas una copia literal actualizada o un CRI actualizado, vas y pides el título archivado, ¿no? Que es básicamente el título archivado. En el título archivado ustedes van a encontrar cuál es el acto jurídico que dio origen a esta inscripción, ¿ya? Vas al bien inmueble, ¿no? Por eso, también eso se lo mencioné, cuando ustedes pasan por viviendas y ven, dicen, no, esta casa, este inmueble no se vende, no se remata, no se alquila, ¿no? Proceso judicial, un cartelito, ¿no? Pueden pensar que esa persona está paranoica, ¿no? Pero en realidad eso es muy útil, porque ya agarro, le tomo foto, le hago una constatación notarial y ningún tercero de buena fe puede venir a decir después, oye, yo no sabía que eso estaba en litigio, porque ni siquiera pediste la inscripción en registros públicos. Pero evidentemente esto, ¿cómo pruebo de que no está actuando conforme a la buena fe? Saco yo no mi foto con constatación notarial y le digo, oye, mira, acá yo hice una constatación notarial para que no haya dudas, ¿no? De que evidentemente yo le informaba a cualquier comprador diligente, ¿no? Que se iba a acercar al bien de manera diligente, ¿no? De que pues que este bien estaba en una controversia judicial, ¿no? O cuanto menos tenía un conflicto sobre el derecho de propiedad, de posesión, lo que fuera, pero había un conflicto.
No puedes decir que ignorabas totalmente. Entonces, de esta manera, tú puedes probar que una persona no actúa acorde a los principios de la buena fe. Entonces, dice, la buena fe del tercero adquirente efectivo se presume. Eso sí. Y tanto el disimulador propietario verdadero como sus acreedores o los del simulador que adquirió y luego enajena deberán probar lo contrario. Lo que acabo de mencionar, ¿no? Quienes alegan que no se actúa de buena fe tienen que probarlo. Ahora, para el subadquirente de buena fe a título oneroso, el contrato simulado se tiene como válido aunque se declare nulo. Lo que acabo de mencionar hace rato también, ¿no? Puede haberse declarado nulo, pero bajo esta norma del 194, el contrato celebrado por este comprador que también simuló, ¿no? El siguiente contrato celebrado va a ser válido, ¿no? Esta no es la regla, evidentemente, esta es una excepción. De un contrato nulo o de un acto jurídico nulo no puede surgir otro acto jurídico nulo. Evidentemente es como un dominó, que si un acto jurídico es nulo, los demás tendrían que devenir en nulo. Pero ¿dónde se rompe este dominó? Cuando entra el tercero de buena fe. Ahora, el cumplimiento de los actos simulados. En la simulación absoluta, el negocio está quejado de invalidez radical insalvable, con la excepción vista de los adquirentes de buena fe, ¿no? Entonces, no hay cabida para pedir cumplimiento en los contratos simulados con simulación absoluta porque son nulos, ya, salvo el derecho de los terceros de buena fe. Ahora, y la simulación relativa total, hay 3 acuerdos, ¿no? El convenio de voluntad de disimular, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para disimular, el negocio aparente, ¿no? La compra-venta, la donación, ¿no? Y el negocio oculto, la compra-venta de repente, pues, ¿no? Ahora, de estos 3 actos o de estos 3 acuerdos, ¿cuál se puede pedir cumplimiento? El del negocio disimulado, ¿no? Es decir, el negocio oculto. En este caso, si nosotros queremos hacer pasar una compra-venta como donación, podemos exigir que se cumpla, por ejemplo, el pago del precio de la compra-venta, que sería el negocio disimulado. Simplemente lo hemos querido hacer pasar como donación para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué vale? ¿Puedo pedir que se cumpla la donación? No, porque es el acto disimulado, aunque es justamente el acto, perdón, es el acto aparente. Es el acto que todas las partes ven, pero el acto real, ¿no? El acto que se busca ocultar, que sería la compra-venta, ese sí puede ser exigible. Ahora, ¿cuánto prescriben las acciones respecto a uno y otro? En la simulación absoluta tenemos el plazo de 10 años, ¿no? Y en la simulación relativa tenemos el plazo de 2 años. Pero aquí existe otro problema. Y el problema es con el 10 a cubo. ¿Desde cuándo empezamos a contar el plazo de prescripción para cada caso? Ese es el gran problema de este artículo. Ahora, más impreciso todavía es el 1993, ¿no? Por favor, alguien que me ayude leyendo el 1993. 1993. Cómputo del plazo prescriptorio. La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular de derecho. Gracias. La prescripción comienza a correr desde el día que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho. ¿Alguien me puede decir, según lo que he escuchado, en una simulación absoluta o relativa, pónganse en cualquiera de los supuestos, ¿desde cuándo yo tendría que empezar a contar el plazo de prescripción, ya sea de 10 o de 2 años para cada caso? Chicos, participen. A ver. Desde el momento en que produce sus efectos. Desde el momento en que produce sus efectos. O sea, puede ser, en este caso, desde el momento posterior a la celebración. Poniéndonos que sea un contrato de ejecución instantánea, ¿no? Sin plazos, sin condición. Jeremy, Álvaro.
Pongo un caso en concreto, porque podemos estar en un caso de condición, un caso de plazo. Desde que surgen sus efectos, por ejemplo, un contrato de compra-venta, si es te pago y me das, va a surgir tus efectos desde el momento de la celebración. ¿Sí, Álvaro? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Desde ese momento, yo como de repente tercero afectado, empiezo a contar mi plazo prescriptorio, ya sea si es una simulación absoluta o relativa. ¿Sí, Álvaro? Ujú. ¿Y yo cómo puedo saber si justamente estamos frente a un acto simulado? Si yo me doy cuenta recién que el acto es simulado, poniéndonos que es una simulación absoluta, el año 11, o si fuera una relativa el año 3. Yo recién, justamente en ese momento me doy cuenta que estas personas se conocían y habían por ahí, encontré unos correos medio raros y me enteré de que estaban simulando todo. ¿Te parece eso una situación, una solución justa frente a mí que me están afectando mi derecho como tercero? No, en ese caso creo que eh, podría aplicar lo del artículo 193, pedir que se anule ese acto simulado. Claro, ya, eso no hay duda, Álvaro. El tema es desde cuándo yo empiezo a contar el plazo prescriptorio. Es decir, cuándo prescribe mi derecho a poder accionar judicialmente y solicitar la nulidad. Ya está bien, tengo el 193 para pedir la nulidad. Pero esto tiene plazo. En el derecho todo tiene plazo. No los derechos no son eternos. O sea, yo tengo un plazo para poder demandar la nulidad, ¿no? Y en el caso de la simulación, como dije, absoluta es 10 años y en la relativa son 2 años. Si yo me entero el año 3 que hay una simulación relativa que está afectando mi derecho como tercero, y si utilizamos la teoría de Álvaro, cómo yo puedo, evidentemente estamos en una situación injusta, porque yo estaba viendo el acto disimulado, el acto aparente, ¿no? Y recién me di cuenta al año 3. Alberto, desde el momento que tiene efectos contra el tercero de buena fe. Andrés. A ver, en sentido de favorecer al perjudicado, yo pienso que el plazo debería ser a partir de que tiene conocimiento del acto que lo perjudica. Exacto. Lo más justo y lo más razonable es que sea desde el momento que tenga conocimiento, ¿no? Algo también parecido a lo que ha dicho Alberto, desde el momento que tiene efectos contra el tercero. Entendamos que, bueno, el tercero en ese momento se entera, ¿no? Con los efectos del acto que le está perjudicando. Entonces, lo más razonable, ¿no? Es aplicar en este caso la teoría de la cognoscibilidad objetiva, ¿no? Que justamente nos dice que el plazo prescriptorio tiene que empezar a contabilizarse desde el momento en que se conoce, ¿no? Desde el momento en que se conoce el hecho o el acto jurídico. En este caso, desde el momento en que yo me entero, ¿no? De que existe una simulación absoluta o relativa, desde ese momento debería contar mi plazo prescriptorio, no antes. Porque si no estamos en una situación evidentemente injusta. A ver, a ver. Ahora, chicos, como para finalizar y como preámbulo de las próximas clases, que ya no sé si serán conmigo o con el profesor, estas situaciones de simulación muchas veces se pueden dar para defraudar a terceros, ¿no? Son finalmente una fraude o un subtipo de fraude a la ley, ¿no? Menciona sobre este fraude, ¿no? A los acreedores como un subtipo de fraude a la ley. En el fraude a la ley nos encontramos frente a un acto que se ampara en una norma de cobertura para evadir los efectos de una norma imperativa denominada norma defraudada, ¿no? Ha sido un caso, una pregunta también del examen de personas, ¿no? Fraude a la ley, ¿no? Caso que se puso en el examen de personas, ¿no? Existen beneficios tributarios para las universidades que se conformen como asociación y reinviertan todos los ingresos en la misma universidad, ¿no? Vivazos, caso real, ¿no? Tenían su sociedad formada, obviamente una sociedad reparte utilidades a los socios, ¿no? Cambian la figura societaria de su
de su persona jurídica, la pasan a hacer una asociación o simplemente crean otra asociación, trasladan el nombre, todo de la universidad para acogerse a estos beneficios tributarios. Pero en la práctica, finalmente se ponen unos sueldos enormes, ¿no? Que compensan de alguna manera las utilidades que ya no van a percibir. Estamos ante un fraude de la ley, ¿no? Estamos ante una norma de cobertura, nos amparamos en una norma de cobertura, la cual es, evidentemente, tengo la facultad yo de conformarme como asociación o tengo la libertad de conformarme como asociación o sociedad, claro que sí, es totalmente válido. Pero lo hacemos para justamente evadir una norma imperativa, la cual es paga impuestos. Si tú eres sociedad, realmente paga impuestos, ¿no? Entonces, defraudamos la norma para tener un beneficio. ¿Cuáles son los presupuestos? Lo que acabo de mencionar también, que existe una norma imperativa, ¿no? Que es la norma imperativa en este caso, oye, las sociedades pagan impuestos. Se realiza un acto al amparo de otra norma, de cobertura, ¿no? Para eludir ilícitamente los alcances de la norma imperativa, ¿no? Yo puedo cambiarme asociación, ¿no? Para beneficiarme de la norma que, pues, exonera de tributos a las asociaciones, ¿no? Y se aplica la norma imperativa. Creo que eso el profesor también los ha explicado, creo, en personas. Ahora, situación de apariencia, ¿no? Lo que ya hemos visto un montón en estos casos de simulación, ¿no? Se presenta en una situación de apariencia, la situación real y la situación aparente, ¿no? Caso de simulación relativa, ¿no? Hay una situación real y hay una situación aparente, ¿no? Aparentemente yo soy propietario, pero en realidad soy, no sé, arrendador. Y como mencionamos, no se le puede oponer la situación real al tercero de buena fe que ha confiado en la situación de apariencia, ¿no? Esta es una regla, chicos. No se le puede oponer la situación real al tercero de buena fe que ha confiado en la situación de apariencia. Caso Granja Villa. Deben haberlo escuchado, el caso de la Granja Villa, el señor va al estacionamiento de la Granja Villa, que en realidad lo que alega lo de la Granja Villa no era estacionamiento, pero siempre se han estacionado los carros ahí, que iban a la Granja Villa, ¿no? Y además no había ningún letrero o algo visible que evidencie de que ese ya no era el estacionamiento de la Granja Villa, ¿no? Entonces, hay una situación de apariencia, ¿no? Que aparentemente ese seguía siendo el estacionamiento de la Granja Villa y por tanto tienen pues deberes de protección, de resguardar y dar seguridad a todos sus socios, asociados, no sé, o clientes, ¿no? Entonces, la situación de apariencia en este caso no se le puede oponer a este tercero que confió, ¿no? En que aún todavía era estacionamiento de la Granja Villa, ¿no? Pero a pesar que creo que sí había un cartel, no me acuerdo, pero todo daba a entender de las situaciones del caso que aún ese espacio estaba destinado a estacionamiento, ¿no? Entonces, las situaciones aparentes no se les pueden oponer perdón, las situaciones reales al tercero de buena fe. Responsabilidad civil derivada de la violación del acto simulado. Más allá de la sanción de nulidad que pueda tener un acto de simulación absoluta o relativa cuando afecte derechos de terceros, en cualquier caso, chicos, ustedes pueden pedir indemnización. Pero, ¿qué tienen que hacer para pedir indemnización? Tienen que, pues, cumplir con todos los requisitos de la responsabilidad civil, ¿no? Que exista daño, causalidad, ¿no? Criterio de imputación. Luego de todo ello, ¿no? Van a probar que realmente existe el daño, la cuantificación, la calidad del daño. Si en este caso el acto simulado o la simulación les ha generado algún perjuicio económico, ¿no? Que puede ser, puede ser. Ahora, como preámbulo respecto al fraude a terceros, ¿no? Existe una figura, por aquí creo que está.
encuentro la diapositiva. A ver. 190. $195. A ver, chicos, más o menos recordando el caso que se expuso la semana pasada, ¿no? En la cual había una deudora, no me acuerdo si de un banco, perdón, de otra persona, era una persona que tenía un contrato de mutuo, de préstamo con otra persona, y esta persona, como no quería pagar, le vendió su inmueble a su hija, ¿no? Y esta hija posteriormente se la vendió a un tercero, ¿ya? Ahora, aquí había un tema de que se había demandado por simulación, pero había otra figura bueno, que se puede utilizar si es que esta persona, no sabemos del caso, si tuvo conocimiento antes, ¿no? O después, o en qué momento, ¿no? Pero existe el artículo 195, ¿ya? Esto como preámbulo para las siguientes clases. ¿Quién me puede leer el artículo 195? Acción pauliana. Acción pauliana. El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncia a derechos o con los que disminuye su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando el acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro. Tratándose de acto a título oneroso, deben concurrir además los siguientes requisitos. 1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio, los derechos del acreedor, o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlo y el perjuicio eventual de los mismos. 2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en actitud de conocer el futuro crédito que el deudor carece de otros bienes registrados. Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de prueba sobre la inexistencia del perjuicio o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito. Ya. Gracias, Ariana. Un poco largo el artículo, pero básicamente, chicos, que va a ser materia de toda una clase, es lo que se conoce como acción pauliana o acción revocatoria. Ya, su código lo voy a encontrar como acción pauliana. Que básicamente lo que nos dice es que pues podemos... Es una herramienta, es un remedio que sirve justamente para evitar que los deudores se libren de su patrimonio, ¿no? Creo que uno puede pensar, ¿no? Uy, qué fácil, me libro de mi patrimonio y así he evado todas mis obligaciones, ¿no? Esto ya lo vienen haciendo desde Roma, así que no es algo nuevo. Evidentemente el derecho tiene que darle respuesta a estas situaciones en las cuales se busca, pues, defraudar a los acreedores, ¿no? Entonces, incluso esta situación bajo la cual se interpone la acción pauliana va cuando el acto todavía no se ha realizado, no se ha consumado. No basta que tú te enteres de que de repente esta persona está realizando acciones para poder librarse de su patrimonio. Es más, ni siquiera la deuda en ese momento es exigible. Te dice, ¿no? De repente aquí te tiene que pagar y te está pagando puntualmente, ¿no?
Pero tú ves, oye, qué raro, se está deshaciendo de todos sus bienes. Hoy me está pagando puntualmente, hoy no me debe nada, pero está quitando todas las garantías que yo podría tener ante una eventual deuda, ¿no? Ante un eventual incumplimiento de su obligación. Entonces, para evitar todas esas situaciones de fraude, es que existe la acción pauliana y de alguna u otra manera se declara ineficaz esta acción respecto al acreedor, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a explicar con mayor detalle porque aquí se utiliza mucho la figura de la ineficacia, ¿ya? Y no tanto la de nulidad o anulabilidad, más que nada la ineficacia. Chicos, dudas, comentarios, observaciones. Te escucho, Álvaro. Sí, Álvaro, te escucho. Sí, tenía una duda sobre en la parte de la anulación de la simulación, o sea, ¿Ya? el alcance de la nulidad, mejor dicho. Solamente esto pasa cuando es absoluta o también puede ser en la simulación relativa. También puede ser en la relativa cuando afecta a derechos de terceros. Ya. Y una parte en la que dijo que creo que podía ser válido y mencionó también que podía ser anulable, creo. No me quedó muy claro esas Es que partes. la simulación relativa, cuando afecta a derechos de terceros, es anulable. ¿Cómo tú haces que esta anulabilidad pase a ser nula? Lo solicitas judicialmente, ¿no? Evidentemente te van a amparar porque ya la norma te está diciendo que es un acto anulable. Cuando un acto es anulable, sucede que puede existir o la nulidad, ¿no? O sea, el acto anulable o termina siendo nulo o termina confirmándose y validándose, ¿no? Las partes dicen, oye, ya bueno, sí, pues no defraudamos, y el tercero también dice, ah, bueno, sí, pues pero no me ha afectado tanto, entonces, bueno, vamos a confirmar el acto, ¿no? Por ahí me dan una compensación y vamos a hacer que este acto simulado ya finalmente sea un acto real, pues, ¿no? Vamos a quitar la figura de la simulación, vamos a quitar el acto disimulado, vamos a regularizar la situación, o incluso vamos a conservar el acto disimulado, pues, ¿no? Porque así nos ponemos de acuerdo todos, por eso existe la figura de la confirmación. O sea, las partes afectadas confirman que ese acto pasa de ser anulable a un acto válido, ¿no? O viceversa, puedo pedir, ¿sabes qué? No quiero nada, yo quiero pedir la nulidad del acto, ¿no? Y ese acto anulable pasa a ser un acto nulo. Ah, está bien. Entonces, se podría decir que la simulación relativa es válida y anulable. Es válida en tanto y en cuanto no afecte derechos de terceros. Ya, Si claro. afecta derechos de terceros, evidentemente el tercero afectado no va a querer que ese acto pues se confirme o siga surtiendo efectos, va a pedir la nulidad del acto, ¿no? Que está en cabeza del tercero afectado o de la parte afectada dentro del acto simulatorio solicitar la nulidad del acto, pues, ¿no? Ok, ¿y esto también aplica para la absoluta? O sea que es... La absoluta no, la absoluta es nula. Ah, No es salvable, no se salva con nada. Así el tercero diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo confirmo, no me está afectando mucho. No importa lo que tú digas. En cambio, la relativa sí. ¿Y por qué en este caso hay esa diferencia? ¿Cuál sería la...? Porque la norma lo dispone así. Ah, ya, bueno. Hemos leído a ver. O sea, ahora, si tú me preguntas en términos, habría que buscar legislador qué pensó, ¿no? Y en realidad es bastante evidente, ¿no? O sea, no podemos ratificar actos que evidentemente están queriendo defraudar a la norma, pues, ¿no? Incluso por un tema ético, por un tema de principios. O sea, acá la misma norma, el 215, ¿qué dice? A ver. 219. El acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. Esa es la respuesta. La norma lo dice. Chicos, ¿alguien más? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Andrés. Sí, tengo una duda con respecto a las partes, porque ¿qué pasa si uno que está involucrado en el acto simulado decide revelar la simulación después de un tiempo?
igual tiene el mismo efecto legal. ¿En qué sentido? Si está dentro del plazo prescriptorio, podría pedir la nulidad, pues, ¿no? Si es que afecta a su derecho o el derecho de terceros. Eh, no entiendo bien cuál es tu duda. O sea, mientras que sea dentro del plazo prescriptorio, no va a Claro, tener un efecto sancionatorio sancionatorio respecto al acto o respecto a la persona. respecto al acto. Claro, respecto al acto, si está dentro del plazo prescriptorio, puede solicitar la nulidad. Ok, entiendo. Claro, si ya está fuera del plazo, el acto es nulo, pero igual ya surtió todos sus efectos, pues, ¿no? Ya no tiene mucho sentido. La revocatoria o acción pabellón acciona frente al fraude, exacto, es justamente para evitar fraude de los acreedores, perdón, de los deudores contra sus acreedores, ¿no? Eso se va a explicar en la subsiguiente clase después del examen. Solamente es un preámbulo para que vean que también hay otras herramientas para los acreedores que ven defraudados sus créditos, ¿no? No solamente cuando están frente a una simulación, sino también cuando no están frente a una simulación, ¿no? Y hay, pues, deudores que quieren defraudarlos deshaciéndose de su patrimonio. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Ya, chicos. Sí, me gustaría, disculpe, ¿podrían dar otro ejemplo de simulación absoluta? Otro ejemplo de simulación absoluta. Cualquiera que se te ocurra. A ver. Quiero que mi primo viva gratis en mi casa. Pero para evitar que lo voten, le digo simulamos un contrato de arrendamiento, ¿no? En realidad no me paga nada, pero y tampoco tendría la calidad de arrendatario, pero bueno, está viviendo ahí, no tendría en todo caso la calidad de poseedor precario, pero estamos evidentemente ante un acto jurídico, perdón, ante una simulación absoluta, ¿no? Yo sigo siendo, ese bien ni siquiera está arrendado, ¿no? En la práctica, mi situación jurídica preexistente no ha cambiado, ¿no? Sigo siendo propietario totalmente, y no solo propietario, sino también puedo, no, porque las facultades de la propiedad son que tú puedes usar, disfrutar, disponer de tu bien, ¿no? Si tú arriendas un bien, estás otorgando tu facultad de disfrutar, ¿no? Pero si estás simulando un arrendamiento, en la práctica tu facultad de disfrutar continúa, ¿no? Tú no estás arrendando nada. Tú puedes ir y de repente incluso arrendar a otra persona ese mismo inmueble. ¿Ya? Entonces ahí estamos evidentemente ante una simulación absoluta, ¿no? Ese acto es nulo, porque no hay realmente una simulación. Las partes no han querido realmente un arrendamiento. Jorge. Sí, una pregunta. En el caso de la declaración ineficaz de algún acto, ¿se puede ahí también acumular como pretensión el tema de la indemnización de daños y perjuicios a la Claro, persona? claro. En un proceso puede solicitar la nulidad, la ineficacia del acto, dependiendo de qué figura estés utilizando, ¿no? Y como otra pretensión en tu demanda, puedes solicitar la indemnización, pues, ¿no? Solicito, se me indemnice y por tanto, ¿no? Por lucro cesante, daño emergente, ¿no? Sí, claro, sí se puede, es totalmente acumulable ese tipo de pretensiones dentro de un proceso civil. Más si esto lo vas a ver de repente en un proceso de conocimiento, así que no habría problema. Incluso es consecuencia ¿no? Incluso es consecuencia de que el árbitro o el juez te declare nulo, ¿no? De que como consecuencia de esta nulidad se te está generando un perjuicio, ¿no? Económico, personal, como fuera. Chicos, entonces, quedaría el examen para la próxima semana, el examen con las mismas reglas, presencial, sí y solo sí, las personas que tengan un impedimento grave, ya, que sea insalvable, que demuestren que han tomado todas las diligencias, ¿no? Que estemos en un caso de fuerza mayor o caso fortuito, o sea, que sea un hecho irresistible, extraordinario, ¿no? Que no puedan asistir, me mandan un correo y coordinamos. Solo sí esas personas. Absténganse de mandar personas como el examen del pasado,
que me dijeron que porque trabajan en Lima no pueden asistir. Chicos, ese no es un impedimento. O sea, todos trabajamos, todos tenemos obligaciones